Buenas noches, mi nombre es Wendy Johanna Moreno Díaz, soy estudiante de la Universidad UNAD de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. El día de hoy vamos a hacer una entrevista para la clase de Antropología. El día de hoy estamos con la señora Adela. La señora Adela. Entonces, señora Adela, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias, sí, Me señora. alegra mucho. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una entrevista como de cultura, de la época de antes, de cómo era, que nos pueda contar un poquito para nosotros aprender. Entonces, ¿de qué ciudad vienes? Yo soy de San Juan de Río Seco, eso es Cundinamarca. Y pues yo vengo de allá, me crié prácticamente acá en Bogotá, ¿Por qué te viniste de allá? porque un hermano me dejó en la casa de la esposa y ella no me quería, entonces yo Bien, me... viniste para acá para un Sí, mejor futuro. sí, señora, pero yo me vine de la edad de 6 años para acá, para Bogotá. ¿Y de ahí qué comenzaste a hacer? De ahí comencé a trabajar en una casa, eh, pues ayudando a la señora a cocinar, bueno, a cocinar no porque tenía 6 años, pero le ayudaba a lavar la loza, a moler el maíz para hacer arepas y ya ahí fui. ¿Qué año más o menos era ese? Yo, bueno, yo nací en el 1954 y me vine de 6 años. Eso hace 1957. En 1957, Más o Sí, menos. más o sí, menos, más o en menos. esa época. Sí, señora. ¿Qué culturas tenían allá de la ciudad por venir? ¿Qué culturas aprendiste cuando estabas chiquita? Bueno, O en sí, yo casi nunca o nunca había salido de mi casa. Entonces, allá donde yo vivía con mi mamá, allá era una finca cafetera. sembraban café. Sí, entonces era una finca cafetera donde había pues bastante gente cogiendo café De eso y era que vivían en ese de tiempo. eso era que se vivía allá. Y ya cuando me vine por acá para Bogotá empecé a trabajar en casas de familia. ¿Qué costumbres les enseñaron sus padres o tradiciones que hasta ahora todavía las practican? Bueno, mi mamita me enseñó que uno tiene que ser correcto, hablar siempre con la verdad y, y pues así que yo me acuerde, ¿no? La religión, La religión, la religión. rezaban mucho, Sí, rezábamos mucho. son muy creyentes. Sí, señora. Ya aquí en Bogotá, pues sí, ya, ya como me tocó empezar a trabajar y por ahí así, entonces, pues di con señoras que no me querían, entonces yo me volaba. Se volaba. Sí. Entonces, bueno, ya llegaba a otra parte, me salí de las casas, como hasta los 10 11 años estuve O sea, así, desde, de casa en casa. y desde muy joven todos en esa época comenzaban a trabajar. Sí, Desde muy pequeños comenzaban sí, a trabajar. sí, señora. Entonces, bueno, y pues digamos, el modo de hablar, el modo es el de ahora, pero pues el modo de vestirnos ¿Cómo era el era modo de muy vestirse? diferente. No, Que se no recuerde. se podía, si era falda, no podía uno usar la falda Arriba más de la arriba de rodilla. la rodilla. O sea, tenía que ser abajo de la Sí, rodilla. señora. Escotes, nada Nada de de eso. escotes. Y maquillaje era muy, muy poca las Mujeres que mujeres tenían. que se maquillaban. Yo nunca me maquillé. Sí, sí. Nunca se llegó a maquillar, No, nunca señora, tuvo la. yo nunca me maquillé. Hasta el momento. No. Y así, ya de ahí salía de esa casa y para otra y sí, más o Sí, menos el mismo vestuario. rol, el mismo vestuario. ¿Y escuchaban música en ese tiempo? Sí, señora. Música, sí, señora.
¿Cómo qué tipo de música se escuchaban? escuchaba música ranchera, bailable, Y bailaban también en ese y tiempo harto. sí, claro, se bailaba harto y también se tomaba harto. ¿Sí? Sí, señora. Eh, y así. ¿Qué recuerdos de la infancia tiene? ¿Qué mm, más? ¿Qué más se acuerde de su No, infancia? No tiene, no se no acuerda, tengo digamos, muy los buenos recuerdos, no tiene. recuerdos, no, porque yo sufrí muchísimo en mi infancia, yo sufrí muchísimo. Entonces, no, ¿Recuerda anécdotas o un cuento o algo que nos puedas contar de la época de antes? pues el cuento era que más oía era el de Blancanieves. El del Blancanieves existía en ese cuento. Sí, sí, Y sí. alguna leyenda, no sé, un mito. Mm, Y como en los pueblos se escuchan tantos mitos, tantas historias. Bueno, en San Juan se oía era el, el, ¿qué? El hombre sin cabeza. El hombre sin cabeza salía y en qué época. Él salía más que todo en octubre, En octubre salía. en la fiesta de los niños. Mira. Ah, en esa época también se celebraba como es ahorita la Navidad, Sí, el sí, sí, Halloween, eso sí. Semana Santa. Esas tradiciones Sí, vienen desde señor. los, Sí, eso eso viene desde hace. de hace muchos años. También se disfrazaban. También. Sí, Y señor. también se ponían lucecitas en Navidad y ponían. Sí, señor. Todo eso se ponía, se vestía el año viejo Sí. para la medianoche y así. ¿Y cuáles son las fiestas que más celebraban? ¿Solo Navidad? Navidad, San Pedro, que es en la mitad de año, pues Semana Santa, como es Semana Santa, como no no es ahora, No es ahora. Antes, porque ¿cómo era? Semana Santa era muy, tenía uno que ser muy, ¿cómo le digo yo? ¿Culto? Muy culto, uno no podía, la tradición era que los únicos días que uno se podía bañar era lunes, martes y miércoles. Lo que era jueves, viernes y sábado, No sé. ni domingo. Tocaba uno bañarse como los gatos, porque que se volvía pescado. Se volvió pescado. Y también solo comían pescado en Semana Santa, nada de carnes Sin rojas, nada de ni carnes rojas, ni no, solo pescado. solo pescado. Sí. Se Eso no, utilizaba mucho el pescado seco. un pescado seco. Sí, más que todo era el pescado seco. ¿Hacían caravanas? En Semana Santa sí, se hacían caravanas con la Virgen María, la persona que se vestía de, de la Virgen María y San José y todo eso. Y todo eso. Y lo mismo pasaba aquí en Bogotá, ¿sí? Sí, O sea, la mayoría, la toda mayoría la era, pasaste fue aquí en Bogotá. sí No señora, se veía la sí, época lo de antes. mismo, era lo mismo, Era lo mismo. muy tranquila la Semana Santa, no se podía, otra cosa, no se podía barrer, no se podía lavar, ni se podía planchar en esos últimos días De la Semana Santa. de la Semana Santa. Y pues ya después pues fue ya como cambiando mucho más A la época de a hoy ha la época de cambiado. hoy que pues la Semana Santa de la época de hoy en día Ya esta casi no se respeta. no se respeta nada. Ah. Sí, señora. ¿Te acuerdas algo de la política de antes? ¿Cómo era la política de antes? ¿Las mujeres podían votar o no podían No, votar? No podían votar. no, señora. No se podía votar hasta hace, no me acuerdo, eso no me acuerdo, Sí. pero no podíamos votar. Las mujeres no, solo No, las mujeres no podíamos votar. solo las mujeres no podíamos votar. Los hombres sí, pero de todas maneras la edad siempre ha sido la misma. Después de los 18 años Es ya que se puede votar. es que se puede votar. ¿Te acuerdas desde qué edad comenzaste a votar? Yo comencé a votar de la edad de 25 años. De 25 años comenzaste a votar. Sí, porque hasta esa época Fue que se pude, aprobó pude sacar mi cédula. su cédula. Entonces, ¿Hasta esa época pudiste sacar cédula por algún inconveniente o no? Solo dejaron hasta no, esa época se no, dio la facultad de sacarla.
Inconvenientes. inconvenientes, sí, Ah, bueno, porque yo no sacaste. la pude sacar antes, entonces, Hasta ahí sí, fue que pudiste votar. eso. Entonces, de ahí, ¿Ha cambiado la ciudad de antes a era uy, ahora? del cielo a la tierra. ¿Qué más es lo que has visto que ha cambiado? Por ejemplo, anteriormente la gente era muy colaboradora, que vieron una persona enferma o algo, iba uno a visitarla, eh, le colaboraba llevándole cosas, eh, bueno, que un entierro, uno acompañaba, así no fuera de la familia. Ahora no, ahora Se murió. se murió, pues qué pesar que se murió, pero Pues sí. ahí. Entonces, y ahora se toma demasiado. En la época de antes no. En la época de antes Se tomaba, pero no. tomábamos porque yo digo, claro que Sí, cuando claro. estuve pequeña no, pero después ya más grande sí, yo también tomaba, pero no se tomaba como ahora. Ahora es que es demasiado, y por ejemplo no se veía los muchachos metiendo vicio, Antes era más tranquilo más tranquilo, salir. sí. La Ahora ciudad era sí, más tranquila, era más segura. más segura, era más segura. No, no como ahora que va uno en un bus y lo van chalequeando. Antes, por ejemplo, yo nunca oí hasta no hace muy poco, pero sí hace un tiempo que yo empecé a oír que matan a la persona por robarle 5 pesos. Entonces, antes no era así. Antes, ¿cómo se comunicaban? Digamos, ahorita es el auge de la tecnología, celulares, computadores. Antes, ¿ustedes cómo hacían para comunicarse? Antes para comunicarnos, bueno, el teléfono sí lo ha habido. Cuando Desde yo, mucho tiempo, desde pero mucho pues no tiempo, con esta facilidad no, que tenemos ahorita. no. Después vino el tal Bit, Sí, un una cosita. aparatico, con ese empezamos a, a comunicarnos. A comunicarse. Y ya, Y se hacían cartas, me imagino ese exacto, tiempo. Era por cartas. por cartas, con el anterior del Bit eran las cartas. O tenía uno que ir a llevar la carta o la razón, bueno, la razón. Si no había en ese momento cómo hacer llegar una carta, entonces ir hasta donde la persona estuviera para la comunicación, para comunicarle X o Y. ¿Cómo era el estudio de antes? ¿Podían estudiar? ¿Tenían la facilidad de aprender? Sí, sí había, pues no todo el mundo, O sea, solo unas personas podían solo acceder. unas personas, eso sí, prácticamente ha existido ese inconveniente. Lo que solo unos pocos pueden estudiar. Exacto. Y anteriormente no se estudiaba como se estudia ahora, que es o bien por la mañana o bien por la tarde. Antes, era todo el día. todo el día. Antes era todo el día. Sí, todo el día. Anteriormente tampoco se podía, por decir algo, no había que le daban refrigerio a los niños. Que llevó algo, comió, y el que no, pues no. El almuerzo es lo mismo. Tienen que ir a su casa a almorzar o llevar que comer para poder comer algo. ¿Hasta qué grado pudiste estudiar? No, señora. No pudo estudiar. No, yo no estudié. Estuvimos en la parte de que no pudimos estudiar. Sí. ¿Cómo era el transporte de antes? Bueno, ¿Cómo era? ¿Eran bicicleta, tren, tranvía? habían bicicletas y habían buses común y corriente. Después fue que empezaron a manejar el trolley, ¿Qué? que era como un Transmilenio, pero andaba por diferentes sitios de la ciudad con tirantas, que lo llamábamos el bus de las tirantas, pero se llamaba trolley, o sea, se decía trolley. Y los taxis, siempre han habido los taxis. Siempre han existido. Sí. Ya después fue que empezaron que las busetas y que eso, pero ya mucho
También se veían mucho las bicicletas. Sí, se utilizaba mucho. Las motos, ¿qué tal en ese tiempo? No, No, no se utilizaban motos. no tenía. Únicamente bicicleta, los taxis y el trolley. Dentro. ¿Cómo eran los hospitales, la medicina de antes? ¿Qué tal? Bueno, Bueno, era mejor. era mejor que antes. Muchísimo que mejor ahora. que ahora. ¿Por qué? Porque necesitaban un enfermo, necesitaba ir al hospital. No era sino coger un carro y llegaba al hospital y lo atendían Más rápido más que ahora. rápido. Ahora, pues, Queda uno solo. ahora no es así. No es así como es. Sí. ¿Nos quieres dejar alguna frase, algo que nos puedas enseñar para los jóvenes de ahora? Bueno, yo para los jóvenes les diría que hay que estudiar, aunque dicen que el estudio no es ahora no sirve para nada, pero si uno no estudia, no puede ni siquiera aplicar para barrer las calles. Entonces, ah, yo diría que aprovechen lo más que puedan, que estudien, que trabajen, se organicen como personas para luego ahí sí formar una familia. Ese es mi pensamiento. Muchas gracias, señora Adela. Muchas gracias por la entrevista. Bueno.